Enero de 1692. Salem Village, Nueva Inglaterra. El médico del pueblo, William Griggs, observa a una niña de 9 años que se retuerce en el suelo, ladra como un perro y trata de trepar por la chimenea. Griggs no encuentra fiebre, no encuentra infección, no encuentra heridas. Así que, frustrado, cierra su maletín y pronuncia el diagnóstico que condenaría a muerte a 20 personas: el mal de ojo. Pero lo que aquel médico estaba viendo no era magia negra. Era algo mucho más terrenal y a la vez más complejo. Era el resultado de lo que sucede cuando encierras a un grupo de adolescentes en una olla a presión de aburrimiento, represión y miedo, y sueldas la tapa. Lo que Griggs confundió con el diablo era, en realidad, un mecanismo de defensa biológico que tu propio cerebro conoce muy bien. Esta noche descubrirás qué estaba pasando realmente dentro de las cabezas de esas niñas antes de que empezaran los ahorcamientos. Verás qué nos dice la neurología moderna sobre por qué aquellos espasmos eran contagiosos. Desmontaremos mitos populares sobre panes envenenados. Y verás la ironía final: cómo una enfermedad nacida de la desesperación se convirtió en el arma perfecta para la codicia inmobiliaria de sus vecinos. Pero antes de que el invierno nos encierre, tómate un momento para dar me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente te gusta lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando esto y qué hora es para ti. Me resulta increíble ver cómo la historia une a personas de diferentes partes del mundo. Ahora sí, ponte cómodo. Apaga las luces si quieres. La hoguera crepita. Y acompáñame a la cocina del reverendo Parris, donde el silencio es tan denso que casi puedes escucharlo romperse. Es el invierno más frío que se recuerda en Massachusetts. Fuera, la nieve alcanza el 1 metro de altura, bloqueando los caminos, aislando las casas, convirtiendo cada hogar en una isla de madera crujiente, rodeada de un mar blanco y hostil. Dentro de la casa del reverendo Samuel Parris, el aire es pesado. Huele a guiso rancio, a ceniza fría acumulada durante semanas y a un encierro que se siente en la piel como una picazón constante. Eres Betty Parris. Tienes 9 años. O eres tu prima, Abigail Williams, de 11. Y tu vida es una prisión de silencio absoluto. No puedes salir porque el clima te mataría. El viento del Atlántico corta como un cuchillo. No puedes jugar porque es pecado. Los juguetes son distracciones del diablo. No puedes leer nada que no sea la Biblia porque la fantasía es vanidad. No puedes correr, ni gritar, ni expresar rabia. Tu día consiste en coser junto al fuego, pinchar la tela una y otra vez, escuchar los sermones apocalípticos de tu padre sobre el infierno y mirar por la ventana un paisaje inerte. Imagina la textura de ese aburrimiento. No es el aburrimiento moderno, ligero y pasajero, de tener el móvil sin batería. Es un aburrimiento existencial, corrosivo y denso. Una nada que te devora por dentro. Tu mente de niña, llena de energía biológica, de curiosidad, de miedo a la guerra con los nativos que acecha en los bosques cercanos, no tiene dónde ir. Está atrapada entre 4 paredes de madera oscura. Y entonces sucede la ruptura. Betty deja caer su costura. Se desliza bajo una silla de roble. Su cuerpo empieza a arquearse en una posición imposible, desafiando la rigidez de su corsé. Emite sonidos guturales, ladridos, silbidos. Abigail la mira, y unos instantes después, sus manos comienzan a aletear sin control, como pájaros atrapados. Se tiran al suelo, se arrastran por las tablas frías,
gritan palabras sin sentido que rompen, por primera vez, el silencio sagrado de la casa parroquial. El reverendo Parris entra en la cocina y ve el caos. Intenta levantarlas, pero los cuerpos de las niñas pesan como plomo muerto o se escapan como anguilas resbaladizas. Sus ojos están en blanco, mirando un horror que solo ellas ven. No responden a las órdenes. No responden a las amenazas del bastón. Por primera vez en sus cortas y obedientes vidas, no obedecen. Pero ¿cómo logró el aburrimiento crear monstruos? ¿Cómo pasaron de coser en silencio a convulsionar en el suelo sin ninguna causa física aparente? Aquí está el secreto que nadie te contó en la escuela. Solemos pensar que las niñas fingían cínicamente, que eran actrices malvadas planeando una travesura macabra. Pero la realidad psicológica es mucho más fascinante, más compleja y menos villanesca. Déjame mostrarte el mecanismo que estaba operando en esa cocina. Podríamos llamarlo la válvula de presión mental. Verás, la mente humana tiene una regla de oro inquebrantable. La angustia debe expresarse. Si tienes miedo, gritas. Si estás triste, lloras. Si estás enfadado, golpeas algo. La emoción es energía cinética. Pero, ¿qué pasa cuando vives en una sociedad puritana estricta que prohíbe absolutamente cualquier expresión de emoción intensa? ¿Qué pasa cuando se te prohíbe hablar, quejarte, cuestionar o incluso sentir miedo? La presión no desaparece, se acumula, se comprime. Y si tapas la salida verbal, la mente, desesperada por sobrevivir, busca otra puerta de salida. Y esa puerta es el cuerpo. Los psicólogos lo llaman conversión somática. Es un truco de magia de tu cerebro. Transforma un dolor emocional invisible en un síntoma físico muy visible. No es que las niñas decidieran actuar conscientemente. Es que sus cerebros, incapaces de procesar la toxicidad de su entorno, cortaron los cables del control motor. Sus cuerpos empezaron a gritar lo que sus bocas tenían prohibido decir. Vuelve a mirar la escena en la cocina con esta nueva llave maestra. Observa lo que sucede cuando gritan. Las niñas se retuercen. Y de repente, el padre severo que nunca las miraba a los ojos, ahora no puede apartar la vista de ellas. La madre, preocupada, deja sus tareas para atenderlas. Los vecinos importantes vienen a verlas con respeto y temor. Se les permite no ir a los interminables servicios de la iglesia. Se les permite no hacer sus tareas domésticas. Se les da caldo caliente. Se les tinto de som, pregunta con suavidad y paciencia. ¿Qué te pasa, criatura? ¿Qué ves? Sin saberlo, su cerebro ha descubierto un sistema de recompensa potentísimo. La válvula de presión mental no solo libera la tensión del encierro, sino que les otorga algo que nunca habían tenido en esa sociedad patriarcal. Importancia, poder, agencia. Y para mantener esa importancia, para validar ese dolor que sienten, pero no pueden explicar con palabras teológicas, necesitan pruebas. El dolor emocional es abstracto, difícil de creer para un puritano pragmático que vive de la tierra. Así que necesitan hacerlo tangible, físico, irrefutable. Aquí entra en escena un objeto pequeño, frío y brutal: el alfiler de hierro. En las semanas siguientes, mientras los ataques se vuelven más frecuentes y teatrales, las niñas empiezan a sacar alfileres de sus ropas. No para coser. De repente, en medio de un espasmo, Abigail grita y se extrae un alfiler largo y oxidado, clavado profundamente en la carne de su brazo. Hay sangre. Es sangre roja, caliente y real. El alfiler de hierro se convierte en el ancla física de su delirio. Ya no es me siento mal.
Ahora es algo me está atacando físicamente. El alfiler valida el dolor. Convierte una angustia invisible en una herida que el médico puede limpiar, tocar y vendar. Es la prueba irrefutable de que la amenaza es externa, no interna. Imagina a Betty sosteniendo ese alfiler manchado de sangre frente a la luz vacilante de la chimenea. El metal brilla con un tono siniestro. Su padre jadea horrorizado, confirmando sus peores temores. Nadie sospecha que ella misma se lo ha clavado en un estado de trance disociativo, o quizás en un momento de lucidez desesperada para que le crean. El alfiler es su salvoconducto. Es la única forma de decir estoy sufriendo en un idioma que los adultos entienden. Tenían la atención. Tenían la prueba física en el metal frío. La válvula de presión estaba abierta, silbando, liberando años de silencio acumulado. Pero este alivio tenía un límite peligroso. Los adultos, aterrorizados y supersticiosos, no podían aceptar que esto fuera solo una enfermedad extraña. Necesitaban una causa teológica. Y empezaron a presionar a las niñas con una sola pregunta, repetida una y otra vez, día y noche, como un martillo. ¿Quién te hace esto? ¿Quién te clava los alfileres? ¿Quién firma el libro del diablo? Las niñas no querían culpar a nadie al principio. Solo querían dejar de sentirse ahogadas. Pero la presión adulta exigía un nombre. El sistema necesitaba un culpable con rostro. Y cuando Abigail y Betty finalmente susurraron el primer nombre, descubrieron que tenían un poder aterrador, un poder capaz de matar. Marzo de 1692. El invierno empieza a ceder muy lentamente, pero el frío en Salem se ha transformado. Ya no es solo meteorológico, se ha vuelto humano. La sospecha se ha filtrado en las paredes de cada casa, como la humedad. Las niñas han dado nombres, y no cualquier nombre. Han señalado a Tituba, la esclava caribeña que les contaba historias junto al fuego. A Sarah Good, la mendiga que murmuraba al pedir comida. A Sarah Osborne, la anciana enferma que no iba a misa. Han elegido a los objetivos fáciles, los marginados, los chivos expiatorios perfectos que nadie defendería. Pero para condenarlas hace falta un proceso. Y aquí es donde la cocina del reverendo Parris se queda pequeña. La enfermedad necesita un escenario más grande, una audiencia mayor. Los magistrados deciden trasladar los interrogatorios a la casa de reuniones, el edificio más importante del pueblo. Imagina entrar allí. Es un espacio austero, de madera sin barnizar, frío como una tumba en invierno, pero que rápidamente se calienta con el calor corporal. El aire está cargado, viciado por el aliento de cientos de puritanos que se aprietan en los bancos, empujándose para ver el espectáculo. Huele a sudor rancio, a lana húmeda secándose, a madera vieja y, sobre todo, a pánico eléctrico. En primera fila, en un lugar de honor reservado habitualmente para los ancianos, están sentadas nuestras niñas. Betty, Abigail, Ann Putnam y otras nuevas reclutas que se han unido al grupo. Se han convertido en las celebridades oscuras de la tragedia. Y frente a ellas, en el centro de todas las miradas, hay una sola silla de madera simple, aislada en el espacio vacío, la silla de la acusada. El magistrado John Hathorne, un hombre severo, de rostro pétreo, que busca al diablo debajo de cada piedra, ordena traer a la primera acusada. Sarah Good entra, arrastrando las cadenas. Se sienta en la silla. Observa la dinámica con atención. Es un baile de terror perfectamente sincronizado, una coreografía macabra. En el momento preciso en que Sarah Good gira la cabeza para mirar a las niñas,
Éstas caen al suelo como si fueran marionetas a las que les han cortado los hilos al unísono. Un golpe seco contra la madera. Si Sarah Good, nerviosa por el interrogatorio, se muerde el labio inferior, las niñas gritan inmediatamente que las están mordiendo y muestran marcas de dientes frescos en sus propios brazos. Si Sarah Good entrelaza sus dedos retorcidos por el trabajo duro, las niñas gritan agonizando que sus huesos se están rompiendo y sus propios dedos se contorsionan en formas antinaturales. El juez lo ve desde su estrado y no piensa en psicología. Su mente del siglo XVII no tiene ese concepto. Él piensa en teología, prueba espectral. Cree firmemente que el espíritu de la bruja sale de su cuerpo físico para atacar a las víctimas en el plano invisible. Para él, lo que ve es evidencia forense. Pero déjame mostrarte lo que realmente está pasando bajo esa superficie sobrenatural. Estamos presenciando una sincronización inconsciente llevada al extremo. No es necesariamente que las niñas se reúnan en secreto antes del juicio y digan, hagamos esto a las 3. Es más sutil, más biológico. Es instintivo. Han aprendido, mediante condicionamiento operante, que su dolor solo es válido, solo es creíble, si es un reflejo directo del movimiento de la bruja. Sus cerebros están en un estado de hipervigilancia, escaneando a la mujer en la silla con una precisión depredadora, buscando cualquier micromovimiento para imitarlo y amplificarlo. Es una actuación, sí, pero es una actuación de supervivencia. En ese momento, dentro de esa sala abarrotada, si una de las niñas dejara de convulsionar, si se quedara quieta mientras las otras gritan, se convertiría inmediatamente en sospechosa. La lógica de la turba es binaria. Si no te atacan, es que estás con ellas. Es que tú también eres una bruja. Así que la presión del grupo fuerza la sincronización absoluta. Time 1.0. O convulsionas con nosotras o mueres con ellas en la horca. Y para que este teatro funcione y mantenga su credibilidad, necesitan utilería constante. El alfiler de hierro reaparece aquí, pero con una nueva y terrible función. Durante el interrogatorio, una de las niñas grita agudamente. Se levanta la falda frente a todo el pueblo y muestra una herida sangrante en la pierna. Me ha apuñalado con su espectro. Aúlla. Y saca, de nuevo, un alfiler ensangrentado. La audiencia jadea. El juez asiente. Pero esta vez sucede algo que roza lo absurdo y que debería haber detenido todo. Un hombre del público, un trabajador honesto, se levanta con el rostro pálido. Dice que ese alfiler es suyo, que se le rompió ayer arreglando sus pantalones en esa misma sala y que se le cayó al suelo. Muestra la otra mitad del alfiler que guardaba en su bolsillo. Las dos mitades encajan perfectamente. No hay magia. Es un objeto perdido. Por un segundo, la farsa queda expuesta. El silencio en la sala es total. El juez Hathorne duda. La realidad racional intenta abrirse paso. Pero solo dura un segundo. Porque la necesidad de creer en el complot es más fuerte que la evidencia física. El juez simplemente regaña a la niña por confundirse al ser engañada por el demonio, y el juicio continúa como si nada hubiera pasado. El alfiler se acepta como verdad simbólica, incluso cuando se demuestra que es mentira material. La válvula de presión se ha convertido en una hidra de 1000 cabezas. Ya no se trata de liberar estrés personal, se trata de poder absoluto. Y ese poder es la droga más adictiva que existe. Las niñas descubren que pueden derribar a cualquiera sin importar su estatus. Y pronto, la silla frente al juez dejará de estar ocupada por mendigas
y empezará a recibir a las mujeres más santas, respetadas y ricas de la Iglesia. El monstruo ha probado la sangre y quiere más. Pero, ¿cómo es posible que todo un pueblo cayera en este delirio? ¿Cómo es posible que mentes adultas, jueces educados en Harvard y granjeros racionales vieran a niñas imitando gestos y dijeran, ¿esto es magia? Y aquí es donde se pone fascinante, donde tenemos que saltar 300 años hacia el futuro para entender el pasado. Porque para comprender la mente de Salem, necesitamos las herramientas de la ciencia moderna. Durante décadas, historiadores, médicos y científicos buscaron desesperadamente una explicación lógica y biológica. No podían aceptar que todo fuera puro teatro o sugestión. Era demasiado grande, demasiado violento. Tenía que haber un agente externo, un culpable invisible. En 1976, la prestigiosa revista Science publicó una teoría que se hizo famosa mundialmente y que quizás hayas escuchado: el pan maldito. La investigadora Linda Caporael sugirió que el invierno húmedo y frío de 1692 había propiciado el crecimiento de un hongo parásito en el centeno almacenado, el cornezuelo o ergot. Este hongo contiene alcaloides que son precursores químicos del LSD. La teoría era increíblemente seductora. Las niñas no estaban locas, ni eran malvadas, ni mentían. Estaban drogadas. Habían comido pan contaminado en el desayuno y sufrían alucinaciones químicas masivas. Es una explicación elegante. Nos gusta porque nos consuela. Absuelve a la naturaleza humana. No fue crueldad, fue un accidente biológico. Fue el hongo. Pero los historiadores y epidemiólogos modernos han desmontado esta teoría pieza por pieza, dato por dato. Y la razón por la que falla nos devuelve al espejo oscuro de la psicología, que es mucho más inquietante que cualquier droga. Piénsalo un momento con lógica fría. El pan de centeno era el alimento básico de todas las familias en Salem. No había supermercados. Todos comían del mismo grano. Lo comía el reverendo Parris, lo comían los bebés, lo comían los ancianos. El ergotismo es una intoxicación potente y sistémica. No discrimina. Si el pan hubiera estado envenenado, habríamos visto síntomas físicos brutales en todos. Gangrena en las puntas de los dedos, vómitos, diarrea, muerte de ganado. Pero no. La enfermedad solo afectó selectivamente a las adolescentes y mujeres jóvenes. El veneno químico no elige género ni edad. La mente sí. Además, hay un detalle que el LSD no puede explicar: el interruptor. Recuerda nuestra rutina ancla en el juicio. Las niñas convulsionaban violentamente cuando la acusada las miraba. Y paraban instantáneamente cuando el juez ordenaba que la acusada tocara a la víctima. Una alucinación química no se detiene porque un juez lo ordene. Un viaje de droga no respeta los tiempos judiciales. Una droga no sabe de leyes, ni de miradas, ni de pausas para el almuerzo. Entonces, si no fue el pan, si no fue un hongo alucinógeno, ¿qué demonios fue? La respuesta llegó de lugares inesperados en el siglo XX y XXI. De una escuela secundaria en Leroy, Nueva York, en 2011, donde un grupo de animadoras empezó a tener tics incontrolables y espasmos vocales que se transmitieron por YouTube. De una epidemia de risa en Tanganica en 1962, donde la risa histérica obligó a cerrar escuelas enteras. De fábricas textiles en Singapur, donde las trabajadoras colapsaban en masa por espíritus. El diagnóstico moderno
es enfermedad psicógena masiva o histeria colectiva. Lo que la ciencia nos dice hoy es que el cerebro humano es un órgano profundamente social. Tenemos algo llamado neuronas espejo y sistemas de detección de amenazas. Cuando ves a alguien bostezar, tú bostezas. Cuando ves a alguien rascarse, te pica. Pero va más allá. Existe un mecanismo evolutivo llamado dispositivo de detección de agencia hiperactiva. Tu cerebro está diseñado para sobrevivir. Si escuchas un ruido en un arbusto, tu cerebro prefiere pensar, es un tigre que es el viento. ¿Por qué? Porque si crees que es un tigre y corres, sobrevives. Si crees que es el viento y te equivocas, mueres. En un entorno de estrés extremo, y recuerda, Salem vivía bajo la amenaza constante de ataques nativos, viruela y condenación eterna. El cerebro colectivo estaba sobrecalentado. Necesitaba encontrar una agencia, un culpable con intención detrás de su sufrimiento. El azar aterra, un enemigo con nombre calma, porque al enemigo se le puede atacar. Cuando Betty Parris tuvo su primer ataque real, quizás por epilepsia o estrés severo, las neuronas espejo de Abigail, Ann y las otras, ya sobrecargadas de ansiedad y buscando una salida, copiaron el síntoma inconscientemente. No es fingir. Time 0.8 es una conversión involuntaria. Ellas sentían los espasmos. Es fascinante porque explica por qué necesitaban el alfiler de hierro. En la enfermedad psicógena, el paciente siente dolor real, pero no tiene causa física visible. La mente busca desesperadamente una causa. Me duele el brazo como si me quemaran. Debe haber algo ahí. Al encontrar o inventar el alfiler, el cerebro dice, «Ajá, ahí está la causa». El alfiler cierra el círculo de la lógica del miedo. Materializa lo invisible. Y explica por qué la silla de la acusada funcionaba como un interruptor. La presencia de la bruja era el detonante visual que el cerebro esperaba para liberar la descarga de síntomas acumulados. Era un ritual condicionado. Veo a la bruja, libero la ansiedad, me siento validada, recibo atención. Así que no fue el pan, no fue un hongo. Fue algo mucho más inquietante. Fue la capacidad de la mente humana para crear una realidad física compartida a partir de un miedo invisible. Pero este principio psicológico esconde una paradoja cruel. Una vez que el mecanismo se pone en marcha, una vez que el teatro se acepta como verdad legal, la enfermedad de las niñas termina y empieza algo mucho más oscuro, el cálculo frío de los adultos. La enfermedad terminó, pero los asesinatos apenas comenzaban. Es junio de 1692. El aire ya es cálido. La primera bruja, Bridget Bishop, ha sido ahorcada en Gallows Hill. Su cuerpo se balancea en el viento suave del verano, una advertencia física para todo el pueblo. Uno pensaría que la muerte traería silencio, que la sangre saciaría al monstruo, que el pueblo, horrorizado por la ejecución de una vecina, se detendría. Pero sucede exactamente lo contrario. El monstruo tiene más hambre. Y aquí es donde la historia da un giro oscuro, revelando una paradoja sobre la naturaleza humana que es difícil de digerir. Hasta ahora hemos hablado de niñas asustadas, de cerebros bajo presión, de enfermedades psicógenas involuntarias. Inocencia rota por el sistema. Pero en este punto, el mecanismo mental cambia de manos. Los adultos, los terratenientes, los vecinos respetables, miran el caos y no ven tragedia. Ven una oportunidad de negocio. La paradoja es esta. El miedo a las brujas, que empezó como un pánico irracional y emocional, se convierte en la herramienta más racional, fría
y calculada para la codicia. Fíjate en la familia Putnam. Thomas Putnam, uno de los hombres más ricos de Salem, pero cuya influencia estaba en decadencia, está presente en casi todos los juicios. Curiosamente, su hija Anne es la acusadora más prolífica. Y aún más curiosamente, si tomas un mapa de Salem de 1692 y marcas las tierras de las personas que Anne señala con su dedo tembloroso desde su silla en la primera fila, descubrirás un patrón escalofriante. Las brujas no aparecen al azar. Las brujas resultan ser los enemigos políticos de su padre, o personas que poseen tierras fértiles colindantes con las suyas. Aquí el alfiler de hierro sufre su transformación más siniestra. Al principio era un síntoma de dolor fantasma, una manifestación del estrés. Ahora se convierte en un arma plantada. Hay testimonios históricos de niñas que se preparan para entrar al tribunal y discretamente se clavan el alfiler ellas mismas antes de cruzar la puerta, o se pellizcan hasta sangrar, para que la evidencia esté fresca cuando el juez mire. Ya no es una conversión somática e inconsciente. Ahora es una herramienta deliberada para destruir al vecino y quedarse con su granja. El sistema judicial de Salem había creado un incentivo económico perverso. El sheriff George Corwin tenía derecho a confiscar las propiedades de los condenados. Se llevaban las vacas, el grano y los muebles incluso antes de que el juicio terminara. Si confesabas ser bruja, vivías, pero perdías tus tierras, tu honor y tu estatus civil. Si negabas ser bruja, te ahorcaban y el Estado confiscaba tus tierras por el crimen. De cualquier forma, la propiedad cambiaba de manos. La histeria colectiva se convirtió en una expropiación inmobiliaria masiva, disfrazada de piedad religiosa. Los vecinos usaron el pánico moral para lavar sus pecados de envidia. Se dijeron a sí mismos: «Lo hago por Dios, para limpiar el pueblo», cuando en realidad lo hacían por la hectárea de bosque del vecino y por el ganado que pastaba en ella. Pero en medio de esta hipocresía surge un momento de cordura brutal. Un acto de resistencia pasiva que desafía toda la lógica del juicio y que se convierte en la mayor paradoja de todas. Giles Corey, 81 años, un granjero duro como la roca granítica de Nueva Inglaterra. Es acusado. Él entiende el juego mejor que nadie. Sabe que si se sienta en la silla de la acusada y se declara inocente o culpable, el juicio procederá. Sabe que las niñas gritarán, que el juez lo condenará y que el sheriff le quitará sus tierras, dejando a sus hijos en la miseria absoluta. Así que Giles Corey hace algo impensable. Se niega a hablar. Se niega a participar en la rutina. Se niega a validar el teatro. La ley inglesa tenía un vacío legal extraño. Si el acusado no emitía una declaración formal, el juicio no podía comenzar. Y si no había juicio, no había condena. Y si no había condena, no había confiscación de bienes. Para obligarlo a hablar, lo llevan a un campo abierto junto a la prisión. Lo tumban desnudo en la tierra húmeda. Ponen una tabla pesada de madera sobre su pecho anciano y empiezan a apilar piedras, rocas de granito, una a una. El peso es insoportable. Le aplasta las costillas, le corta la respiración. El sheriff le pregunta una y otra vez: «¿Cómo te declaras?». Corey sabe que solo tiene que decir una palabra para que paren. Pero esa palabra costaría la herencia de sus hijos. Así que, con su último aliento, bajo el peso de toneladas de roca, solo susurra dos palabras: «Más peso». Imagina la escena. No hay histeria aquí. No hay niñas gritando. No hay alfileres mágicos. Solo el sonido sordo de rocas cayendo sobre madera y huesos crujiendo.
Cory muere aplastado después de 2 días de agonía, sin soltar una declaración. Es la ironía suprema. El único hombre que derrotó al sistema fue el que se negó a jugar el juego de la histeria. Su silencio rompió la válvula de presión. Demostró que la única forma de ganar contra un delirio colectivo es no participar en él, aunque te cueste la vida. Sus hijos heredaron las tierras. El sheriff se fue con las manos vacías. Poco después, otro evento rompió la narrativa. George Burroughs, un exministro acusado de ser el rey del infierno, fue llevado a la horca. Estando en la escalera, con la soga al cuello, recitó el Padre Nuestro perfectamente. Se suponía que las brujas no podían decir oraciones cristianas sin tartamudear. La multitud lloró. Querían soltarlo. Pero las niñas, desde su lugar privilegiado, gritaron que veían al hombre negro dictándole las palabras al oído. Y lo ahorcaron. Ese fue el principio del fin. La gente empezó a ver las grietas. Pero mientras contemplamos el sacrificio de Cory y la oración de Burroughs, podrías pensar con alivio: qué bárbaros eran en el siglo XVII. Gracias a Dios que nosotros somos modernos, racionales, y ya no hacemos eso. Y ahí es donde te equivocas profundamente. Porque el mecanismo de Salem, la estructura mental de señalar para salvarse, sigue intacta en tu cerebro ahora mismo. Respira hondo. Deja que el peso de las piedras de Cory se disuelva en el aire. Volvamos al presente, a tu vida, a tu mundo de pantallas y luz eléctrica. Salem no es un evento histórico cerrado, en una vitrina de museo. Es un patrón de comportamiento humano, un algoritmo social que se repite una y otra vez, cada vez que un grupo siente miedo, incertidumbre y ansiedad. Los sociólogos modernos lo llaman pánico moral. Y te aseguro, con total certeza, que has participado en uno, quizás sin darte cuenta, quizás creyendo que hacías lo correcto. Piensa en cómo funciona el mecanismo hoy. La válvula de presión moderna ya no es una cocina oscura llena de humo de leña. Son las redes sociales, los foros de Internet o la sala de descanso de tu oficina corporativa. La dinámica es idéntica. Imagina que hay rumores de recortes en tu empresa. El ambiente es tóxico, exactamente como el invierno de 1692. Hay miedo al futuro. Nadie sabe quién caerá. La ansiedad flota en el aire y necesita una salida, un objetivo tangible. De repente surge un rumor sobre un compañero. Quizás cometió un error menor o dijo algo inapropiado hace años. Pero el grupo, hambriento de seguridad y de reafirmación moral, se lanza sobre él. Todos empiezan a señalar. Sí, yo también vi que llegaba tarde. Sí, siempre me dio mala espina. Es tóxico. Se crea una sincronización inconsciente. Señalar al chivo expiatorio produce un alivio químico real en tu cerebro. Libera dopamina. Te hace sentir parte del grupo bueno, del grupo seguro, de la tribu pura. Hay un placer oscuro en la condena pública. Mientras señalas a otro con el dedo, ese dedo no te apunta a ti. Estás a salvo. El alfiler de hierro hoy es la captura de pantalla sacada de contexto. Es el tuit de hace 10 años rescatado arqueológicamente para destruir una carrera actual. Es el fragmento de vídeo cortado para eliminar el matiz. Es la prueba fragmentada que usamos para justificar la destrucción social de alguien, no porque esa persona sea necesariamente malvada o peligrosa, sino porque destruirla nos hace sentir virtuosos, poderosos y unidos. Salem nos enseña una verdad incómoda sobre nosotros mismos. Los humanos preferimos una mentira compartida que nos dé seguridad y pertenencia, antes que una verdad individual
que nos deje aislados y vulnerables. Nos encanta ver a alguien en la silla de la acusada moderna. Nos fascina el espectáculo de la caída pública, la cancelación, el linchamiento digital. ¿Por qué? Porque mientras ellos están en la silla, sufriendo el escrutinio, nosotros estamos en la audiencia. Estamos en el lado correcto de la historia. La lección de las niñas de Parris no es sobre brujas ni sobre el diablo. Es sobre la fragilidad de la verdad cuando el miedo toma el volante. Es sobre lo increíblemente fácil que es confundir nuestra propia ansiedad interna con la culpa de otra persona. Es sobre cómo convertimos nuestro malestar en la condena del vecino. ¿Y cómo termina? ¿Cómo se apaga el fuego de una histeria así? En Salem, la locura no terminó porque entraran en razón mediante la lógica o el debate. Terminó porque el monstruo, en su voracidad ciega, cometió un error fatal. Intentó comerse a los dueños del circo. En octubre de 1692, las niñas, borrachas de poder y sin nadie más a quien acusar en los estratos bajos, señalaron a la esposa del gobernador, William Phips, Lady Mary Phips. Ese instante preciso, la magia se acabó. El gobernador Phips, que había permitido que murieran 19 personas inocentes, de repente vio el peligro en su propia casa. Disolvió el tribunal especial. Prohibió el uso de pruebas espectrales como evidencia legal. Cuando el dedo acusador apuntó al poder real, el alfiler dejó de ser prueba mágica y volvió a ser lo que siempre fue: solo un trozo de metal oxidado sin valor. Pero ahora, volvamos. La hoguera se consume lentamente. El juicio ha terminado. Es hora de cerrar el círculo, dejar descansar a los espectros y encontrar la calma. Ahora, respira. Suelta el aire lentamente, muy lentamente. Deja que la indignación por los juicios, que la sorpresa intelectual por la ciencia, que la tensión dramática de la historia se disuelvan. Imagina que se van como la niebla de la mañana, levantándose sobre el puerto de Salem. Todo eso ya pasó. Hace 300 años que pasó. Aquí, junto al fuego, en este momento, estás a salvo. Acompáñame una última vez. Vamos a volver. Vamos a desandar el camino que hemos recorrido. Regresemos a esa cocina donde todo empezó. Pero no estamos en 1692. Vamos a avanzar el reloj unos años. El tiempo ha curado, o al menos ha cicatrizado, las heridas. Imagina la casa del reverendo Parris ahora. Está en silencio, pero esta vez es un silencio diferente. No es el silencio tenso, eléctrico y reprimido que sentimos al principio. Es el silencio del polvo, de la luz del sol entrando por la ventana, de la madera vieja asentándose. La chimenea está fría. Ya no hay niñas cosiendo en la penumbra. Betty Parris se ha ido. Abigail Williams se ha ido. La historia nos dice que Abigail murió joven, quizás consumida por sus propios fantasmas, sin dejar rastro. Dicen que Betty se casó, se mudó lejos y nunca más volvió a hablar de aquel invierno, enterrando el recuerdo bajo capas de vida cotidiana. Mira alrededor de la habitación con tu mente. Recorre el suelo de madera. Busca las anclas que nos trajeron hasta aquí. Allí, en el suelo, cerca de la ventana, atrapado en una grieta entre las tablas, imagina que ves un brillo metálico muy tenue. Es el alfiler de hierro. Pequeño, oxidado, insignificante. Ya no está clavado en la carne de nadie. Ya no tiene sangre fresca. Es solo un trozo de metal olvidado, cubierto de polvo y tiempo. Ha perdido todo su poder.
sin una mente asustada que lo necesite para validar su dolor, el alfiler es solo un objeto inerte. No es prueba de nada, no es magia, es solo materia. Siente el alivio profundo de ver ese objeto desactivado. Frío, inofensivo. Time 0.5 os, sin capacidad de hacer daño a nadie nunca más. Ahora mira hacia el centro de la habitación. Imagina una silla de madera simple. La silla. Ya no está frente a un juez severo. Ya no hay cientos de ojos mirándola con odio y miedo. Está vacía. La madera cruje suavemente con los cambios de temperatura de la tarde. Nadie se sienta en ella para ser juzgado. Nadie la mira esperando una señal para convulsionar. La rutina se ha roto para siempre. El teatro ha cerrado sus puertas y el público se ha ido a casa. Al ver esa silla vacía, sientes cómo tus propios músculos se relajan, soltando la tensión de los hombros, del cuello, de la mandíbula. No tienes que actuar para nadie. No tienes que sincronizarte con nadie. No tienes que demostrar tu dolor para que sea real. Puedes simplemente ser. Sentado, tranquilo, sin juicio externo ni interno. Y finalmente, piensa en la válvula de presión. Aquella necesidad desesperada, volcánica, de gritar y ser visto. Se ha disipado en el aire. El pueblo de Salem aprendió la lección de la forma más dura y sangrienta posible. Después de la locura, vino la calma. Una calma triste, melancólica, pero real. La presión bajó hasta desaparecer. Déjame contarte el final de la historia, el verdadero final, que es un acto de sanación y humildad. Es el año 1706. Han pasado 14 largos años. Estamos en la iglesia de Salem Village, el mismo edificio de madera donde empezó el terror, donde los gritos interrumpían los sermones. Es un día de agosto. El aire es cálido y huele a heno cortado y a la brisa salada del mar. Una mujer joven, vestida con sencillez, camina lentamente hacia el altar. Es Ann Putnam, la niña que más acusó, la niña cuyo dedo envió a docenas a la cárcel y a la muerte. Ahora tiene 26 años. Es una mujer marcada por la culpa, soltera, dedicada a criar a sus hermanos huérfanos. Es la única de las acusadoras que tuvo el valor de hacer esto. Se detiene frente a la congregación, frente a los hijos y viudos de las personas que ella ayudó a matar. Imagina el silencio en esa iglesia. No es un silencio de miedo como antes. Es un silencio de espera, de respiración contenida. Ann no habla. Su voz es demasiado frágil. El nuevo pastor lee su carta por ella. Escucha las palabras resonando suavemente en las vigas de madera vieja. Deseo humillarme ante Dios. He sido un instrumento para acusar a varias personas de un crimen grave, por lo cual se les quitó la vida. Lo hice ignorante y engañada. Fue una gran ilusión de Satanás. Una gran ilusión. Ann lo llama Satanás, usando el lenguaje de su tiempo. Nosotros, hoy, sabemos que fue su propia mente. Fue la enfermedad psicógena. Fue el miedo. Fue la presión insoportable de ser una niña en un mundo que no la dejaba existir. Pero al final, la verdad salió a la luz. El trance se rompió. La niebla se levantó. Siente la paz de ese momento de confesión. El perdón, difícil pero necesario, empezó a fluir. Los vecinos que se odiaban y se demandaban volvieron a saludarse con cautela. Las tierras volvieron a sus dueños legítimos o a sus herederos. La herida empezó a cerrar, dejando una cicatriz que recordaría el peligro para siempre, pero que ya no sangraba. Y eso es lo que quiero que te lleves esta noche, mientras el sueño empieza a pesar deliciosamente en tus párpados. La mente humana es poderosa, terriblemente poderosa,
capaz de crear monstruos donde no los hay, capaz de convertir el miedo invisible en dolor físico real. Pero también es capaz de despertar. Es capaz de mirar atrás, ver el alfiler oxidado en el suelo y decir: ya no te tengo miedo, ya no te necesito. Es capaz de romper la sincronización tóxica, de dejar la silla vacía. Piensa en tu propia mente ahora, en este preciso instante. Tal vez hoy tuviste tus propias presiones, tus propios miedos invisibles. Tal vez sentiste en algún momento la necesidad de gritar. Pero ahora, la válvula se abre suavemente, sin ruido. No necesitas convertir ese estrés en nada más. Puedes dejarlo ir, dejarlo salir. Imagina que estás en Salem, pero no en el invierno oscuro del 92. Estás allí ahora, siglos después. Es de noche. Todo está en paz. La nieve cae suavemente, copo a copo, sobre los tejados antiguos de Dos Aguas. Cae sobre las lápidas de los jueces y de las acusadas, cubriéndolas a todas por igual con un manto blanco, suave y frío. La nieve no juzga a nadie. La nieve silencia el mundo. Cubre el alfiler oxidado. Cubre la silla vacía. Cubre el pasado doloroso. Escucha el viento entre las ramas desnudas de los árboles. Ya no susurra nombres de brujas. Solo es viento, aire en movimiento. Un sonido grave, constante, hipnótico. Como el mar que golpea la costa cercana rítmicamente. Sube y baja. Inhalas y exhalas. La historia ha terminado. El mecanismo se ha revelado y desactivado. La paradoja se ha resuelto en el tiempo. No hay brujas, no hay acusadores, solo personas tratando de sobrevivir a sus propias mentes. ¿Y tú? Tú estás a salvo de todo eso, aquí y ahora. Tu mente es un lugar seguro ahora. Tranquilo, sin presión, sin juicios. Deja que la imagen de la nieve cayendo te hipnotice. Blanco sobre blanco. Silencio sobre silencio. Todo vuelve a la calma. Todo vuelve al origen. Buenas noches. Descansa. La historia puede esperar hasta mañana. Has sentido el frío del alfiler de hierro y has visto cómo se oxida, se pierde y deja de tener filo. Has visto la silla vacía en el centro de la sala y has comprendido finalmente que nadie te juzga si no te sientas en ella. Has escuchado cómo la válvula de presión liberaba el vapor acumulado, dejando solo un silencio reparador a su paso. Todo lo que vimos esta noche, el miedo, la actuación, el contagio, la injusticia, todo se desvanece ahora en la distancia. Queda atrás, atrapado en los libros de historia cerrados, lejos de tu almohada, lejos de tu descanso. Ann Putnam encontró la paz en la verdad humilde. Giles Corey encontró la paz en el silencio eterno. Y ahora tú encuentras tu propia paz en este momento presente. No tienes que resolver nada más por hoy. No hay juicios pendientes en tu vida esta noche. No hay miradas que te obliguen a actuar ni a ser quien no eres. Solo tú y la calma absoluta. Siente como tu cuerpo se hunde, pesado, cálido y relajado, como una piedra que descansa en el fondo de un río tranquilo y cristalino. La corriente suave se lleva los pensamientos. La hoguera crepita por última vez. Una pequeña chispa anaranjada que sube, brilla un instante y se apaga suavemente en la oscuridad acogedora. Todo está bien. El invierno ha pasado. La mente descansa. Buenas noches. Duerme bien. La historia ya se ha contado.